De Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. En esos 5 libros cubre más que todo 4 temas muy importantes, que es liderazgo, política, religión y país. Saúl era un rey que no obedecía tanto a Dios, y por eso que David fue elegido como el siguiente rey, y esto fue como en el año 1040 y 966 a.C. David era un rey que obedecía tanto a Dios, escuchaba a él y hacía lo que él decía. Y es por eso que Dios lo amaba mucho, y es por eso que también que Salomón, el hijo de él, fue elegido para que fuera el siguiente rey. Salomón reinó como en el año 965-928 a.C. Y después de Salomón, Roboam, el hijo de él, también gobernó, pero en ese tiempo el pueblo de Israel se dividió en 2 grupos, y el segundo grupo lo reinó Jeroboam. Cuando Salomón era muy joven y empezó a gobernar a Israel, él sentía que necesitaba mucha sabiduría para gobernar el pueblo, y es por eso que él oró a Dios. La oración de Salomón encontramos en 1 de Reyes capítulo 1 versículo 8. Tú trataste con mucho amor a David mi padre, y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Y a Dios le gustó mucho esta oración y le dio lo que Salomón pidió. Encontramos en 1 de Reyes capítulo 3 versículo 12. Él dijo lo siguiente: te los otorgo, pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. A Dios le gustó mucho la oración de Salomón, porque él se humilló ante Dios y le pidió sabiduría para gobernar el pueblo de Israel, que era el mismo pueblo de Dios, y por eso le dio mucho más que sabiduría, le dio también riqueza, fama. Y nos damos cuenta que Dios, cuando escucha la oración, no nos da solo poquito, sino nos da con abundancia. Salomón construyó el primer templo en el mundo para Dios, y esto fue como en el año 960 a.C. Como mencionó anteriormente, después de Salomón, el hijo de él, que es Roboam, empezó a gobernar el país, pero Salomón fue algo muy estricto con el pueblo, y es por eso que el pueblo vino con Roboam y le dijo lo siguiente: tu padre fue muy duro con nosotros, si tú nos tratas mejor, te serviremos. Encontramos en 1 Reyes capítulo 12 versículo 4. Pero él fue a pedir consejos con los ancianos ahí del pueblo, y los ancianos le respondieron lo siguiente: si te pones al servicio del pueblo y lo tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. 1 Reyes capítulo 12 versículo 8. Después Roboam fue a pedir consejos con los jóvenes, aquellos jóvenes que crecieron junto a él, y ellos dijeron lo siguiente: mi padre fue muy duro con ustedes, pero yo lo seré más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo lo haré con látigos de puntas de hierro. 1 Reyes 12 versículo 4. Y Roboam tomó el consejo de los jóvenes en vez de tomar los consejos que le dieron así los ancianos. Y es por eso que el pueblo no le gustó esto, y por eso se dividió en 2. El pueblo de Israel, que se encuentra en el norte, color azul, y el pueblo de Judá, que es color amarillo. Después de muchos años, el pueblo que estaba en el norte desobedecían a Dios y no hacían lo que él quería y adoraban a otros dioses, y es por eso que Dios permitió que el rey de Asiria conquistara el pueblo de Israel que estaba en el norte, y esto fue aproximadamente en el año 721 a.C. En el año 587, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a conquistar el reino o el pueblo de Judá, y fue por lo mismo, porque ellos desobedecían a Dios y hacían sus dioses para adorar en vez de adorar a Dios, y por eso Dios permitió que esto pasara. Ellos estuvieron en Babilonia por 70 años hasta que Dios los sacó otra vez de ahí y los trajo a la tierra donde ellos estuvieron antes.
pero esto encontramos en otros libros que vamos a ver en el futuro. La conclusión de esos libros es que un buen gobierno beneficia mucho al pueblo, pero un mal gobierno también afecta mucho al pueblo. Por ejemplo, si un gobierno actual es muy corrupto, el pueblo lo sufre porque ellos no tienen equipos en los hospitales o la educación no es tan buena y hay mucha pobreza también. En una empresa, si un administrador no hace bien las cosas o es alguien corrupto, la consecuencia de esto lo sufren los trabajadores y los dueños de la empresa. Los trabajadores se pueden quedar sin empleos y los dueños pueden tener pérdidas y así una empresa puede ir a la quiebra. También nos damos cuenta que con un buen liderazgo se necesita humildad, se necesita escuchar a las demás personas, la opinión de ellos y así saber lo que ellos necesitan. También colaboración, que es apoyar para que todas las personas cumplan con sus objetivos. Y finalmente también se necesita planeación para hacer bien las cosas. Si una persona no sabe lo que está haciendo, nunca va a conseguir lo que él quiere. Nos damos cuenta en la historia de Salomón que Dios es la única fuente de sabiduría y eso se consigue a través de la oración. Si nosotros pedimos a Dios que nos dé mucha sabiduría, Él también nos lo dará y en abundancia. Finalmente Dios sabe todo lo que necesitamos y cuando le pedimos Él nos da con mucha abundancia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que le haya gustado.